Vamos con nuestro invitado, el licenciado Ángel Tipantuña, ex secretario técnico del Consejo Nacional para la Igualdad. Con él vamos a hablar sobre el porte de armas. ¿Cómo está, Ángel? Gracias por aceptar conversar con Ecuador en directo. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación, un placer saludarlos por su intermedio, expresar el cordial saludo a toda la población ecuatoriana, quienes día a día están atentos a todas las intervenciones de los actores sociales, de las organizaciones. Y un fuerte abrazo para usted también, a todo su equipo. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Ángel. Bueno, de tanta inseguridad que vive el Ecuador, problemas de extorsión. Acá en Guayaquil las vacunas están por todo lado. No sé cómo estará en la sierra, pero bueno, acá cada día gana más terreno. El crimen organizado, la delincuencia, pues es a diario. El presidente de la República optó por el porte de armas. El presidente dice que es el momento que los ciudadanos tengan un arma y tal vez con eso nos vamos a defender. ¿Esto no es una especie de lavado de manos del gobierno para no solucionar los problemas de inseguridad que tiene el país? Bueno, mire, en este momento yo me encuentro acá en Latacunga, en la sierra central del país, y aquí en Cotopaxi, en Latacunga, en todo lado, las extorsiones, la inseguridad y violencia campea. No será como en Guayaquil, como en Esmeraldas, pero la inseguridad se ha incrementado en todo lado. Entonces, tenemos un gobierno que dijo que va a resolver los problemas en 100 minutos, el tema de seguridad, por ejemplo, pero lamentablemente ha profundizado mayormente este problema de inseguridad y violencia en este país. Entonces, el Ecuador de ahora vive tanto derramamiento de sangre en las cárceles, en las calles, tanto robo, asalto, todo tipo de violencia en el país. Sin embargo, el Ecuador tiene un gobierno y este gobierno puso a un ministro de seguridad, este señor Diego Ordóñez, que en sus 8 meses ya tenía que haber presentado un plan estratégico de seguridad, pero que hasta ahora no le hemos visto nada y el señor ya se fue de su cargo. Entonces, para mí entender, el presidente de la República tiene su gabinete que no sirve para nada. Lamentablemente el gabinete presidencial, como alguien dijo en un medio de comunicación, parece que es una manada de chimpancés. No sirven absolutamente para nada. Entonces, esto ha desbordado en que la gran mayoría de los ecuatorianos vivamos en tantos sustos, digamos. Es como vivir en tiempos de películas. Vivimos como películas de terror y en momentos determinados como que eso ya viene siendo costumbre, como que viene siendo normal. Cada vez que vemos personas degolladas, decapitadas, las masacres carcelarias, como que ya no nos pasa nada, como que ya comienza a normalizar lamentablemente. Entonces, el Estado, a la cabeza del presidente de la República, que es un total inútil, prácticamente ha perdido la guerra frente al crimen organizado. Entonces, ahora, ¿qué es lo que propone el presidente? Unas brillantes ideas que la propia población ecuatoriana nos defendamos. Para eso, entonces, pretende entregar las armas que mediante decreto ejecutivo 707 señala que se va a entregar legalmente las armas a la población civil para que nosotros podamos defender. ¿Eso qué consecuencias puede traer? Puede traer más sangre, más violencia, más muerte. No es que con eso se va a resolver. El problema de resolver el tema de inseguridad, no es ese el camino. No es echarle gasolina al fuego. Entregarle a las armas es echar más gasolina al fuego. Entonces, lamentablemente, esa es la concepción que tiene la derecha de este país. No tiene una concepción de cómo resolver los problemas inmediatos en materia de seguridad, peor los problemas de raíz. Nosotros consideramos que los problemas son algunos elementos. Uno de ellos es el problema inmediato que hay que resolver en tema de seguridad, sí, pero otro es el problema de raíz. El problema de raíz, este es el tema de problema social. Muchos jóvenes que estarán involucrados en el narcotráfico, en crimen organizado, es porque el Estado no ha dado oportunidades. Porque se meten en el narcotráfico, es porque el Estado, repito, no ha dado oportunidad, no da empleo, no da educación, salud, no da nada. Entonces, frente a esa situación,
los grupos organizados como que ganan terreno y en el Ecuador Ángel, prácticamente al Estado ha ganado la guerra. no sé si usted escuchó una parte de la entrevista que dio a CNN, que el presidente dice que su gobierno ha combatido al narcotráfico y que no hay narcotráfico en el país. Y que producto de ello, las bandas de narcotráfico que existían en el Ecuador han mutado al crimen organizado, a la extorsión. ¿Hasta qué punto puede ser real lo que nos está diciendo el presidente de la República? Y que por eso tenemos tanta inseguridad. Sí he escuchado esas declaraciones que hace, estamos atentos el tipo de declaraciones que hace este gobierno. Mire, como decía X periodista que escuché en esta mañana, ¿dónde está la base científica para sostener lo que dice el presidente? ¿O dónde está algún dato estadístico para sostener las pruebas fehacientes de lo que está diciendo el presidente? Está diciendo cualquier cosa, como siempre han venido diciendo, cualquier barbaridad, cualquier estupidez. Entonces esto es otra de las estupideces que dice el presidente de la República. ¿Cuántos han incautado? Sí, sé que en este país han hecho cuántos miles de operativos, pero ¿dónde está el resultado? Si te haces operativos de control antidelincuencial contra la inseguridad, sí, pero ¿dónde está el resultado? El resultado es que no hay absolutamente nada. ¿Cómo es posible en Esmeraldas, que es la provincia de mayor, una de las provincias de mayor inseguridad, donde acaban de ser asesinados los pescadores, imagínense? El presidente convoca a la Comisión de Seguridad, no sé cómo se llama, después de 5 días, es decir, el día de ayer tenían que reunirse, pero lamentablemente el presidente no, o sea, se suspende por tema de salud. Aquí en el Ecuador tenemos un presidente podrido, lamentablemente, pero ¿para qué está el vicepresidente? Tenía que haber delegado al vicepresidente, y los dos no funcionan, algún ministro de Estado deben delegar, lamentablemente. Entonces yo digo, tenemos un presidente podrido que no sirve para nada, mientras la población ecuatoriana claman, esperan con urgencia que resuelva los problemas de inseguridad y todos los problemas que vive el Ecuador. Pero este gobierno inventa cualquier cosa, que se lastima el pie, que se enferma no sé qué, se lava las manos. Este es un gobierno de lavamanos que lamentablemente echa como culpa a la población. Recuerde lo que acaba de pasar en Esmeraldas. Hace par de días, va el gobernador, va el jefe del Comando Conjunto de la Policía. ¿Qué es lo que dice? Culpa a la población civil, a las familias de Esmeraldas por el problema de inseguridad. Y como brillante idea lo que dice es que a los niños hay que mandar a la escuela con chalecos antibalas. ¡Qué barbaridad! ¡Qué estupidez comete este gobierno que lamentablemente no tienen ninguna idea de cómo gobernar al país! Yo me atrevo a pensar a veces, digo, Ángel, en el gabinete presidencial, Ángel, lamentablemente tiene gente inútil. Ángel, para que la gente crea lo que estamos diciendo, podemos poner de pronto un corto de lo que dijeron justamente en esa reunión en Esmeraldas. Ahí dice justamente el jefe de la policía de Esmeraldas que los niños tienen que ir con chaleco. Pongamos el video. Porque todos los problemas que se vienen ocasionando no es responsabilidad de las familias esmeraldeñas, recuérdelo en eso. Y le quiero pedir un favor directamente, señor gobernador. Me gustaría que nunca más en público se diga que la responsabilidad de la situación de pobreza estructural de Esmeraldas es de nuestras familias. Los propios padres de familia cuiden a sus hijos con su chaleco. Lo que ya se ha venido implementando en otras ciudades del país, vamos a hacerlo. No nos quejemos, actuemos también, colaboremos también, no seamos cómodos. Bueno, ahí está la parte donde justamente el jefe de la policía de Esmeraldas dice que los niños tienen que ir con chalecos. No sé de dónde salió esa idea tan estúpida sería, porque ¿cómo puede ir un niño con chalecos, pues, Ángel? Sí, en efecto, uno de los niños le increpa en ese momento, dice, ¿cómo podemos ir con chalecos antibalas, con lonchera, con la mochila a la escuela? ¿Cómo podemos ir? O sea, increpa de inmediato. Un menor de edad le increpó inmediato. Entonces, ese es el problema como parte de su programa inútil, digamos, de entregar las armas, entonces ahora entregar los chalecos. Es decir, nos están diciendo, mátense, enfréntense como puedan, mátense. Eso es lo que está diciendo la gente del gobierno. Entonces, lamentablemente, siendo así, por más que declaren estado de excepción, por más que declaren toque de queda, pero las muertes no paran. Dios mío, esta semana mismo, nuevos muertos en la cárcel. La semana anterior,
un grupo de personas que había ahorcado, no sé, pero esta semana acaba de existir más muertos, más cochebombas, Dios mío. Nunca antes habíamos visto en el Ecuador a estilo de los años 80, 90 de Colombia con Pablo Escobar, por ejemplo. Ahora le colocaron hace semanas atrás a un hombre dinamitas, bombas. Qué terrible situación vive el Ecuador. Entonces, sobre la incapacidad en materia de seguridad, incapacidad de gobernar como tal, incapacidad de resolver todos los problemas que el Ecuador demanda, el país vive una situación trágica. No hay trabajo, por eso miles de millones de ecuatorianos nuevamente están saliendo fuera del país. Mi familia en estos días, ¿cuántos se han ido a los Estados Unidos? De mi comunidad hay cualquier cantidad de gente que están yendo. No hay trabajo, los hospitales sin médicos, sin equipos, sin medicina, no hay obra pública, no hay absolutamente nada. Entonces la violencia se ha crecido incontrolablemente. Siendo así, en actuales momentos, ¿qué es lo que enfrenta el presidente de la República? Que mediante investigación, hecho por la posta, hecho por algunas investigaciones, se determina que el mismo gobierno estaría involucrado en el narcotráfico, en el crimen organizado, en la mafia albanesa. Es decir, ellos mismos serían parte de toda esta mafia que hoy opera en este país. Frente a esta situación, enfrenta un juicio político. En este momento, la Asamblea Nacional lleva adelante el proceso de juicio político, pero lamentablemente ya hemos escuchado que una parte del bloque de asambleístas de Pachacuti, una parte del bloque de asambleístas de Izquierda Democrática, estarían negociando cargos con este gobierno miserable para salvar al presidente por posible destitución a través de juicio político desde la Asamblea. Desde el país que vive, lamentablemente, la Asamblea Nacional, varios de sus integrantes siempre han sido unos sucios maniobreros negociantes de la política, y hoy no sería la excepción. Repito, no todos. Una parte del bloque de Pachacuti, una parte del bloque de asambleístas de Izquierda Democrática estarían negociando cargos. Incluso la ex candidata a la prefectura de Azuay ya estaría de subsecretaria del Ministerio de Transporte. Entonces, de esa manera, veo difícil que pase el proceso de juicio político en la Asamblea Nacional por estos negocios sucios que hacen algunos asambleístas. Pero si vamos a las calles, la gente no está de acuerdo. La gente, yo considero que más del 90% de los ecuatorianos queremos que vaya a la casa este gobierno. Entonces, en ese marco, nosotros, incluso yo soy el primer peticionario de la revocatoria del mandato a este gobierno ante el Consejo Nacional Electoral. Pero lamentablemente, para el Consejo Nacional Electoral, para el Tribunal Contencioso Electoral, a donde nos apelamos también, que el gobierno cumple todas las expectativas. El Ecuador es un país de maravillas para ellos, pero lamentablemente para la gran mayoría de los ecuatorianos, el país vive una trágica situación. Y yo, como Ángel Tipantuña, quiero fuera este gobierno, y más del 90% de los ecuatorianos queremos fuera este gobierno. Ojalá la Asamblea Nacional complete los 92 votos y le mande a la casa este gobierno, a todo este equipo de inútil que tiene en el gabinete presidencial. Pero fíjese, permítame un segundo, ¿cómo es posible el señor Diego Ordóñez, que fue ministro de Seguridad, que no haya hecho ni siquiera un plan? Hoy en Ecuavisa decía que existe un plan, pero ¿dónde está ese plan? A lo mejor tienen escondido como informe ese informe que no sé cómo se llamaba, ese de Troya. Imagínese, ahora, mire, yo digo, si yo hubiera sido ministro de Seguridad, o sea, es sencillo resolver los problemas. Hubiera hecho un plan estratégico de seguridad, hubiera reunido con el presidente y con el ministro de Economía. A ver, señor presidente, señor ministro, este es el plan, esto cuesta. A ver, transfiera los recursos. Tengo recursos, y con eso, ¿en qué hubiera gastado? Comprar, digamos, unos 5,000 patrulleros, 10,000 motos de forma inmediata, mayor capacitación a los señores policías. A la Asamblea, ¿qué hubiera dicho? Reformemos una ley para incentivar más, es decir, a lo mejor aumentar sueldo a los señores policías, lo que tenga que hacer. Pero esta gente no tiene ni la remota idea de gobernar, pero ser un ministro de Estado. Ángel, la semana pasada dijeron que posiblemente el equipamiento para la policía llega el próximo año, porque este año se va a hacer difícil. O sea, el presidente recién entró a gobernar, porque recién están pensando en hacer un plan para equipar a la Policía Nacional.
Pero imagínese, este 24 de mayo cumple 2 años. El presidente, ¿qué sigue diciendo? Vamos a activar la economía, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿hasta cuándo? Eso ya tenían que haber hecho, ya tenían que haber activado la economía, ya tenían que haber hecho el plan de seguridad, etcétera, de cosas. En este momento, entonces yo digo, si yo hubiera sido ministro de seguridad, ya hubiera tenido equipado a la policía, capacitado, a lo mejor con una reforma a la ley, hubiera tenido pagando más sueldos, lo que sea, lo que tenga que hacer con tal de resolver los problemas. Entonces, ya hubiera tenido pacificado, tranquilizado a la población ecuatoriana, garantizado la seguridad ciudadana. Por eso, entonces, en este proceso electoral último, han recibido una garrotiza electoral el gobierno y sus aliados. Y en ese marco es necesario. Yo me hago un llamado a las organizaciones sociales, a los dirigentes sociales, a las organizaciones sociales y colectivos, que es el momento de activar, generar movilizaciones, generar plantones, pero vamos organizando con miras al próximo proceso electoral para que en el año 2025 no tengamos este tipo de payasos de candidatos y peor presidente de la República. Como un periodista decía, este es un chimpancé con navaja, lamentablemente, y eso es verdad. Son gente que no tienen ni la remota idea de gobernar, no tienen ni la remota idea de qué es lo que tienen que hacer desde el gobierno nacional, pero nosotros sí sabemos, llegando a ser presidente, qué es lo que tenemos que hacer en materia de seguridad, educación, salud, empleo, obra pública, etcétera, etcétera. Aquí hay muchas cosas que hacer. El Ecuador tiene plata. Recién escuché un reporte del Ministerio de Economía que ni siquiera el presupuesto general del Estado gastan, Dios mío. Entonces, esa incompetencia del gabinete presidencial, esa incompetencia del presidente de la República tiene que ser enterrado. Tenemos que trabajar para enterrar. En este momento, como alguien decía, prácticamente el gobierno y su partido político ya son cadáveres políticos, están muertos lamentablemente por sus propios errores. Han dicho últimamente que todos quienes estamos en desacuerdo con este gobierno y por lo que la Asamblea Nacional lleva adelante el proceso de juicio político, han dicho que están queriendo hacer un golpe de Estado. ¿Cuál golpe de Estado? Si es todo constitucional. Hay mecanismos constitucionales, la revocatoria del mandato, la renuncia, la destitución mediante juicio político, la muerte cruzada, etcétera, de cosas. Todos son legal, todos son constitucional. Lamentablemente, ellos por sí solo se están suicidándose políticamente. Estas cosas tienen que acabar. Entonces, en estos días consideramos que las organizaciones sociales tenemos que seguir reuniendo, tenemos que seguir capacitándonos para que de forma consensuada vayamos a hacer varias acciones. Repito, podemos hacer plantones, manifestaciones, movilizaciones, etcétera, para que en la asamblea, este señor Villavicencio, el único perro que defiende al presidente de la República, no siga pretendiendo boicotear al proceso de juicio político. Así es que para nosotros es más que claro. En el Ecuador de ahora, más del 90% de los ecuatorianos queremos que salga el presidente. Yo, como Ángel, quiero que salga el presidente de la República. No quiero que siga representando a este señor. Estos incompetentes, no quiero que estén en el gobierno, quiero que se me vaya, pero legalmente, constitucionalmente, que no significa golpe de Estado. Bueno, mucha gente piensa que Ángel Tipantuña es de Pachacuti, mucha gente está escribiendo en el chat. Quiero decirles que Ángel Tipantuña fue candidato a prefecto por la Revolución Ciudadana en Chimborazo, ¿no? Con mucha pena debo decir, lamentablemente no soy de Pachacuti, no concibo esa ideología política porque ellos nos han cerrado las puertas. Y en ese marco nosotros pensamos mucho más. Y nosotros sí saludamos a algunos asambleístas, a algunas autoridades de Pachacuti, que sí tienen posiciones políticas coherentes, pero hay algunos que lamentablemente no lo son. Y en ese marco, nosotros sí consideramos que para el próximo proceso electoral debemos generar una gran alianza política, en este caso la Revolución Ciudadana y Pachacuti, por ejemplo. Yo fui últimamente candidato a la prefectura en la provincia de Cotopaxi. Saco importante votación en una provincia donde Pachacuti tiene control absoluto. En ese marco, sí consideramos que Pachacuti sí es tendencia, pero lamentablemente un sector dirigencial que siempre ha pactado con este gobierno, con la cual nosotros no compartimos. Sin embargo, tenemos que seguir debatiendo el proceso, el programa de gobierno, la propuesta política de cómo tenemos que sacar adelante al país. Y en este marco, sé que el día de hoy iban a hacer público los señores de la Posta cuáles son los asambleístas de Pachacuti, los asambleístas de Izquierda Democrática que estarían
negociando cargos que prácticamente Ángel, ya estarían hipotecando su voto en la Asamblea Nacional. ¿candidato de la provincia de Cotopaxi? En Cotopaxi, sí. Ah, yo me equivoqué, perdón. Quiero pasar a otro tema, Ángel. ¿Qué opinas tú de la decisión del ministro de Finanzas y el gerente del Banco Central de entregarle subsidio a la banca, a los bancos que tienen préstamos afuera y que se les ha subido los intereses por el riesgo país? El gobierno posiblemente va a desembolsar cerca de 300 millones de dólares a algunos bancos que tienen esos créditos, pero los ponen como incentivos tributarios. ¿Qué vienen a ser al final subsidios para la banca? ¿Qué criterio merece, Ángel Tipantuña, esa decisión del gobierno, mientras para los agricultores no hay nada? Los agricultores quiebran y no pasa nada. Este es el gobierno de derecha, este es el gobierno de los banqueros. Así actúa la derecha en el Ecuador, así han actuado siempre. Cuando hubo el salvataje bancario o el atraco bancario en el año 99, así mismo la recompensaron. En el gobierno de Moreno, a los grupos económicos les regalaron prácticamente, cobrando los impuestos a la gran mayoría de los ecuatorianos, más de 4.500 millones de dólares. Y hoy no es la excepción. Esa es la práctica de la derecha, así que a mí no me sorprende frente a esta situación. Por eso que tenemos que organizar para tener un gobierno distinto, un gobierno que nunca más vuelva a tener el Ecuador, un gobierno de derecha. La derecha siempre saquea a la población ecuatoriana, a los pequeños productores, a los trabajadores, y le premia a un grupo de grupos económicos, en este caso a la banca. El gobierno de Lazo viene de la banca, entonces tiene que favorecer a la banca. Él está trabajando para la banca, él no está gobernando para la población ecuatoriana, él está saqueando en este momento. El objetivo del gobierno de Guillermo Lazo es destrozar a toda costa al país, saquearle como sea al país en beneficio de la banca. Eso es lo que están haciendo, a la cual nosotros tenemos que rechazar. La población ecuatoriana tenemos que enterar que esa es la práctica. La juventud ecuatoriana tiene que enterarse que esa es la práctica política, la mañosería de los grupos de derecha cuando llegan a ser gobierno, y es lo que están haciendo en este momento. Para lo cual, por ejemplo, la derecha nunca van a atender a la población ecuatoriana. Los agricultores, como usted ha dicho, en este momento estamos abandonando los pequeños productores. La gran mayoría de la población ecuatoriana no tiene trabajo, por eso que miles y millones de familias están cruzando por las fronteras hacia los Estados Unidos. Los jóvenes, que este gobierno lo ofreció, que en su gobierno todos los bachilleres van a ingresar libremente a las universidades. Hoy no hay jóvenes, apenas el 3% de jóvenes estarían ingresando a las universidades y la gran mayoría no. Las escuelas destruidas, universidades destruidas, carreteras destruidas, refinerías destruidas. Qué terrible situación que vive el país. Así es que no me sorprende a mí, tenemos que seguir rechazando, tenemos que seguir generando conciencia de que la derecha cuando llega a ser gobierno exactamente hace lo que está haciendo en este momento. Repito, con el gobierno de Moreno Lazo hicieron eso, regalaron prácticamente más de 4.500 millones de dólares a los grupos económicos, cobrando los impuestos a la gran mayoría de los ecuatorianos. Es lo que está haciendo ahora. Ángel, ¿qué puede pasar si en la Asamblea no hay los votos para destituir al presidente de la República? ¿Qué se podría venir después? Tenemos que generar movilización popular. No podemos permitir que la Asamblea Nacional no alcance a ser mayoría. Sé que hay asambleístas consecuentes a las cuales nosotros saludamos a la bancada de UNES, quien está llevando adelante este proceso también. Sé que en momento determinado, por el hombre del maletín, que ya se hizo público, si es que no alcanzar los votos, tenemos que seguir movilizando, tenemos que seguir insistiendo en el Consejo Nacional Electoral, la revocatoria del mandato que está en trámite. Entonces, existen mecanismos. No crea que este gobierno, con lo que en el eventual escenario de salvar y de ser destituido en la Asamblea Nacional, no crea que este gobierno va a estar tranquilo. La población ecuatoriana se va a indignar más. Y es que en la Asamblea, no es que va a ser fácil en la Asamblea Nacional salvarles. La población, para mi entender, y que hemos hablado con muchos dirigentes, va a movilizar. Vamos a movilizarnos a la Asamblea Nacional. Porque, ¿qué es lo que se puede entender? Si en la Asamblea Nacional lo que se está llevando adelante es el problema de juicio político que partió de los vínculos de narcotráfico de este gobierno. Sí, entonces,
¿Con qué plata se va a pagar a los asambleístas? ¿O se está comprando votos en la Asamblea Nacional? ¿Y por cuánto se estará comprando? Yo me atrevo a pensar, en la Asamblea Nacional estarán vendiendo algunos asambleístas sus votos por millones de dólares. No será pues 200, 300 mil, por millones de dólares. Y yo me pregunto, ¿de dónde vendrán esas platas? Y yo me considero que esas platas, los millones de dólares para comprar asambleístas, posiblemente estarán viniendo del mismo narcotráfico. Entonces, los asambleístas que voten en contra de la destitución del presidente, considero que serán narcoasambleístas. A esa conclusión me llego yo, y mucha gente está pensando así, repito, los asambleístas que voten por la defensa al presidente en la Asamblea Nacional, considero que posiblemente podrían ser narcoasambleístas. Entonces la población ecuatoriana tenemos que movilizar a la Asamblea Nacional a exigir la destitución del presidente. Pero también está en manos del presidente de la Asamblea. Queremos ver ahora la actuación del presidente de la Asamblea. Si el presidente de la Asamblea en el momento determinado, si no alcanzare los votos suficientes, los 92 votos, de igual manera tiene poder para mandarle la muerte cruzada, a la cual la población ecuatoriana espera. El presidente de la República también ha amenazado varias veces que la muerte cruzada. Ahora queremos ver al presidente de la República, atrévase a firmar el decreto de la muerte cruzada, que para nosotros no hay que tenerle miedo. Mejor. Por supuesto, ¿por qué tiene que tener miedo el presidente? ¿Cuántas veces había amenazado? Ahora ejecútelo. Y la oposición tampoco debe tenerle miedo a la muerte cruzada, Ángel. Vea, la oposición, yo entiendo que la oposición no tiene miedo a la muerte cruzada, particularmente la bancada de UNES y algunos asambleístas de Pachacuti y algunos asambleístas de Izquierda Democrática no tienen miedo a la muerte cruzada, sino que algunos asambleístas que son, no todos, algunos asambleístas que, repito, son mis palabras, que no son regresarán. Unos sucios maniobreros que estarían negociando los votos. Para ellos, por supuesto, que no conviene. Para ellos, por supuesto, no regresan a la asamblea. Por supuesto que nunca volverán. La Asamblea Nacional requiere cambio generacional, rostros nuevos, gente con criterio. Ángel, ¿qué puede pasar con esos asambleístas que deciden apoyar al gobierno en el juicio político y se salvan? ¿Podrán regresar a sus provincias esos asambleístas? Como alguna vez yo le dije en algunas provincias a la población, le he dicho, a los asambleístas que traicionen a ustedes, si nuevamente regresan alguna vez a pedir votos a sus comunidades, mándenle sacando a palos. Eso es lo que merecen. Así debería ser. Por supuesto, nosotros vamos a tener que informar cuáles son los asambleístas que defienden a rajatabla a este narcogobierno y quiénes son los asambleístas que de alguna manera defienden a la población. Yo soy de aquí de Cotopaxi. Aquí en Cotopaxi este gobierno tiene 2 asambleístas. Uno, una señora que entró por Pachacuti, pero que defiende a rajatabla a este gobierno. Y otro es de la asambleísta de Izquierda Democrática, Dalton Basigalupo, que defiende a capa y espada a este gobierno. Entonces, yo no tengo ninguna esperanza de que esos 2 asambleístas, una asambleísta de Pachacuti, la señora Gisela Molina, que entró por Pachacuti, pero que defiende a rajatabla con los dientes a este gobierno, a este narcopresidente. Y el señor Dalton Basigalupo, asambleísta de Izquierda Democrática de Cotopaxi, defiende a rajatabla, defiende a capa y espada a este gobierno, a las cuales yo me imagino que ya podrían estar vendidos. Podrían ser narcoasambleístas. Y así existen otros asambleístas que estarán vendiendo su voto, su conciencia, traicionando a la población ecuatoriana, pero hay, ojalá, mayoría de asambleístas que de alguna manera están con la posición política en favor de la población ecuatoriana. Finalmente, Ángel, ¿cómo describe usted al presidente de la Comisión de Fiscalización su posición frente al juicio político? Alguna vez se hizo público que este señor Fernando Villavicencio sería agente de la CIA. Sería agente de la CIA. Entonces es lo que está jugando su pellejo, digamos, y lo que está haciendo su papel, su trabajo, de ser informante, de ser perro defensor de los banqueros y de este gobierno. Este señor asambleísta Fernando Villavicencio es el peor asambleísta que tiene el país en este momento, que obstaculiza o pretende obstaculizar
pretende boicotear al proceso de juicio político, siendo que la Corte Constitucional ya dio paso al proceso de juicio político. Pero este señor inventa cualquier cosa, que presenten una prueba, que no presenten otra prueba, que solamente hablen de cohecho, que no hablen lo de Cherres, ni hable de nadie más. Pero después él quiere presentar otras pruebas, que felizmente quedó con nariz larga recientemente, que unas pruebas que ellos promueven no validó. Así es que es el peor asambleísta de la peor calaña defendiendo al narcogobierno. Él dice, en el discurso dice una cosa, pero en el hecho dice otra cosa. ¿Cómo no quisiera que yo hubiera sido asambleísta? Le juro a este señor asambleísta Fernando Villavicencio, le estrangulara, le arrastrara, le pisoteara, o sea, le hiciera eso. Lamentablemente, alguna vez hay algunos asambleístas que le confrontan, pero no como se debe hacer. Yo, si fuera asambleísta, le arrastrara a este asambleísta Fernando Villavicencio. Pero por suerte de él, no soy asambleísta y tiene que terminar su periodo. Y ahora, el 24 de mayo tiene que cambiar. Él ya no puede seguir siendo presidente de la comisión. Tiene que ser otros, porque este Fernando Villavicencio investiga al que conviene y guarda al que no conviene. Incluso habría escondido el informe que alguna vez el presidente de la República había informado a él, y él nunca no lo dijo nada, quedó callado. Ángel, quiero agradecerte por haber aceptado conversar con nosotros por primera vez aquí en Ecuador en Directo, y te vamos a seguir invitando. Por supuesto, muchas gracias a usted por la invitación, y hay muchos temas, y espero que yo mismo ahora estaré escribiendo para pedir espacios que sean necesarios. Muchas gracias y un buen día. Me decías que tú ves el Ecuador en Directo siempre, ¿no? Gracias por estar conectado. Sí, en efecto, siempre veo, porque ahí hay mucha información de primera mano, porque no son igual que Coavisa, Teleamazonas, que esconden cosas. Gracias. Ángel Timpantuña, ex secretario técnico del Consejo Nacional para la Igualdad, aquí en el programa Los Especialistas de Ecuador en Directo.